Y la idea de esta serie de sermones es que estoy hablando de las 5 mujeres que aparecen en el linaje de Jesús. 5 mujeres. He hablado de 2 de ellas, una de ellas llamada Tamar y la otra Rahab. El día de hoy voy a hablar de una tercera mujer que aparece en la historia de la vida, en la historia de la genealogía de Jesús, en el libro de San Mateo capítulo 1. Allí aparecen esos nombres. ¿Por qué aparecen esos nombres y no aparecen otros nombres? De alguna manera yo creo que el autor de Mateo tenía un propósito específico. Creo que su propósito era dar a entender a los judíos, porque el libro de Mateo fue escrita para los judíos, que la salvación no solamente era para los judíos de sangre, sino que también involucraba a extranjeros y aún personas con mala reputación, como en el caso de Rahab, que en su caso era una prostituta. Y el día de hoy voy a hablar acerca de una historia de una mujer llamada Ruth. Ruth es una mujer que aparece también como un nombre de un libro también, es el nombre del libro de Ruth, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y habla acerca de la amistad. Y yo hablaba acerca de la amistad y que era importante comer junto con otros, porque la amistad es muy, muy importante aún para la salud. Según Mayo Clinic, los buenos amigos son buenos para tu salud, porque te dan felicidad y reducen tu estrés, mejoran la confianza en uno mismo y tu autoestima, te ayudan a sobrellevar traumas como el divorcio, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo o la muerte de un ser querido. Te animan a cambiar te animan a cambiar y a evitar hábitos que sean poco saludables para ti, como beber en exceso, o te ayudan, por ejemplo, te animan para que hagas ejercicios. Una pregunta que uno se hace es: ¿cuántos amigos debo tener? Es difícil a veces decir cuántos. Los pastores les he dicho que tristemente no tenemos más de 5 amigos que uno puede confiar completamente en ellos, que uno puede abrir su corazón y hacerse sensible para que otros puedan hasta dañarles. Y es difícil para un pastor hacerlo, pero más que cantidad, la idea de la amistad es calidad. Si vas a tener amigos, busca amigos con los que puedas tú confiar completamente. ¿Qué te cuesta tener amigos? Lo que más cuesta en la amistad es el tiempo. No puede uno ser amigo a larga distancia y nunca hablar con la persona que tú tienes intención de ser amigo. No es posible. Cuando tú deseas tener un amigo, tienes que darle tiempo. Y vamos a ver cómo esta mujer, de alguna manera, involucra todos estos aspectos que estoy hablando para hacer que esta relación que ella tuvo con su suegra, voy a hablar un poquito más de esa historia, pudiera funcionar, porque ella se demostró que podría ser una amiga, porque su nombre de Ruth significa amiga. Entonces vamos a llegar a ese punto ahorita. El contexto de esta historia, el libro de Ruth. Ruth es creo que es el 2, 4, 6, 5, 6, 7, como el 8º libro más o menos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Encontramos a un Israel en ruinas. En el libro que cuando se empieza a leer dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Aunque más bien dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Aconteció en los días en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. ¿Cuándo gobernaban los jueces? Después de que Moisés entra en la tierra de Canaán, Moisés muere y empiezan diferentes jueces a fungir como autoridad dentro del pueblo que quedaba sin un líder solo. Moisés era el líder de todos. Ahora Josué pasó a ser un juez, y después de eso hubo bastantes jueces. Varios de ellos eran locales, diferentes lugares tenían diferentes jueces, y algunos estaban conviviendo en la misma época, en el mismo tiempo. Dicen la Biblia que eran 430 años o 400 años, cualquiera de las dos fechas es correcta.
fueron gobernados por personas que se levantaban delante de ellos. Y un pasaje que habla acerca de qué pasaba en el libro de los jueces, está precisamente en el libro de los jueces, y en 2 ocasiones dice esas palabras: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esa era la historia del libro de los jueces. Si alguien quiere saber qué pasaba en esos días, cada quien hacía lo que se les pegaba la gana, pensando que era lo correcto lo que estaban haciendo. Y en cierta manera se parece a nuestros días. Cada quien hace lo que quiere y decide hacer lo que decide hacer. Cada quien, sí. Dice también que hubo hambre. Voy a hablar acerca de esa idea de incertidumbre, de persecución, de migración, de todo eso, porque en ese tiempo el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Meliad y Kiram. Estos son los personajes que voy a presentar. Pero hubo hambre en la tierra y ellos tuvieron que irse a otro lugar. Israel, Belén. El hombre era de Belén. Belén, la ciudad donde nació el baby Jesus, ¿vino Jesús? La ciudad de David. Belén, ese lugar hubo hambre. Y como hubo hambre ahí, se vieron entre ellos esta pareja, Elimelech y Ruth, que eran Elimelech y Noemí, que es su mujer, ¿sí? Y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Nos morimos de hambre aquí o nos vamos a buscar oportunidad en otro lugar? Y decidieron ir a otro lugar a buscar oportunidad. Así como muchos de nosotros tuvimos que salir de nuestra tierra para ir a buscar oportunidad en otro lugar. Porque no iban tan bien las cosas, quizá no eran tan mal, quizás se podía sobrevivir, pero en otros lugares parece que van mejor, y dijeron: pues yo me arriesgo. ¿Sí? Y uno empezó a caminar y llegó a donde está el día de hoy. ¿Sí? Ellos hicieron lo mismo. Fíjate que la Biblia está escrita desde una perspectiva de inmigrantes. La mayor parte de las escrituras, las sagradas escrituras, la Santa Biblia, fue escrita por personas que no estaban viviendo en la tierra donde deberían vivir. Moisés, 5 libros, los primeros, en el desierto, en Egipto. Él escribió la Biblia, los primeros 5 libros, afuera de su casa. Ruth estaban fuera de su casa. Los jueces estaban fuera de su casa. El escritor posiblemente fue alguien que estaba fuera de su casa. David, el rey David, tuvo que salir huyendo también y esconderse por mucho tiempo y vivir como extranjero delante de gentiles. El Nuevo Testamento, dice, el Nuevo Testamento no, ese era bien cristiano y seguramente se escribió en Israel. La mayor parte de los evangelios se escribieron posiblemente fuera de su casa, fuera de Israel. En los años 70 fueron expulsados y no pudieron regresar. Pablo, escribiendo sus epístolas, las 14 de ellas, o 13 como quieran llamarle, fuera de su casa. No las escribió en Israel, las escribió andando por el camino de una ciudad a otra ciudad. La mayor parte de la Biblia está escrita para inmigrantes, de inmigrantes. Porque todos, al final de cuentas, la Biblia tiene esa perspectiva, somos pasajeros en esta tierra. No es este mundo nuestro hogar. El mundo no puede ser mi hogar. Solamente vamos de paso. No nos vamos a quedar aquí. Vamos a la ciudad celestial. Vamos a llegar un día al lugar donde pertenecemos, pero este mundo no es mi hogar. Ese es el concepto histórico del libro. Un poquito más adentrándonos en la historia. Belén. Ellos vivían en Belén, pueblito de Belén. Y Belén significa casa de pan. Y lo interesante de esta escritura, el libro de Ruth, dice que hubo hambre y no había pan en la casa de pan. Es como contradictorio, ¿verdad? En la casa de pan no hay pan. Como que el panadero no tiene pan para su casa. Es ridículo eso. Pero no había pan en la casa de pan. Segunda cosa que es paradójica o ridícula. Elimelech significa mi Dios es rey. Y el libro de Ruth empieza: en esos días no había rey en Israel.
como que Elimelech, mi Dios es rey, o Dios es mi rey, o Dios, Él es mi rey, y no había rey en Israel. Interesante. Noemí significa placentera. Placentera es como graciosa, bendecida. No sé si de ahí viene la palabra placenta, no tengo esa noción, pero placenta es como el inicio de la vida. Alguien que está dando vida y recibiendo vida, pero está yendo a un lugar donde no había vida. ¿Sí? Mahlón tuvo dos hijos, Elimelech y Noemí, una pareja, ¿sí? Tuvieron 2 hijos. El primer hijo se llamaba débil o enfermizo. Le puse mal eso, enfermizo es, ¿sí? ¿Quién le quiere poner así a su hijo? Mi hijo te vas a llamar débil, o mi hijo te vas a llamar enfermizo. Segundo hijo, para ver si le hicieron un poco mejor, se llamaba envejecido, agotado o rígido, ¿sí? Kelión se llamaba. Los nombres aparecen en la escena para decirnos qué va a pasar con ellos. Ruth, amiga o compasiva. Orfa, después voy a hablar un poquito más acerca de ella. Sierva o obstinada o rebeldía. Sierva lo más posible por causa de que fue alguien que abandonó a su suegra, lo voy a platicar un poco más. Obstinada o rebelde. Y Lot es un poquito más de la historia. Ellos van a una región que se llamaba Moab. Y ahí es donde entra esta idea de Lot. ¿Quién es Lot? Lot era sobrino de Abraham hacía muchas generaciones atrás. Ese sobrino de Abraham codició una tierra, se quedó con esa tierra y llegó hasta Sodoma y Gomorra. ¿Han escuchado de esas ciudades? En esas ciudades vivió. Dios decidió juzgar a esas ciudades con fuego. Y le dijo a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas, salgan de ahí porque voy a destruir la ciudad. Entonces Lot salió corriendo con su esposa y sus 2 hijas, pero dice la historia que la esposa, por cualquier razón que haya tenido, volteó para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y las 2 hijas, ellas siguieron caminando de frente y llegaron hasta una cueva. En la cueva las hijas pensaron, ya murieron todos los hombres de la tierra. Ya no hay hombres más, porque se destruyó todo, completamente todo. Sodoma y Gomorra quedaron aniquiladas. Ellas pensaron que Sodoma y Gomorra era todo el mundo y pensaron, todo el mundo se ha destruido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces ellas pensaron, pues vamos a hacerle como Adán y Eva, pero nuestro papá no va a querer. Entonces lo emborracharon al papá. Las 2 hijas se metieron con el papá y quedaron embarazadas. Y de esa relación incestuosa, padre con hija, nacieron 2 bebés, Loam, Minami y Moab. Unos son los moabitas, y los moabitas tenían la mala reputación de venir de una relación incestuosa, y se veían a través de la historia como enemigos del pueblo de Israel. Uno de ellos, Balak se llamaba, contrata a un profeta llamado Balaam para venir a maldecir al pueblo de Israel y le paga bastante dinero para que lo maldiga, y Balaam, por escuchar la voz de Dios, bendice al pueblo de Israel. Pero ese es el pueblo donde ellos van. Los enemigos de Israel ahora se convirtieron en sus amigos. Y sé que uno a veces tiene que ir a lugares donde no quiere ir. Vivimos en México, cerca de Estados Unidos, y no sé si se deba decir eso, pero como que culturalmente nos caen mal los gringos. Ya lo dije, ¿sí? Y estamos aquí. Culturalmente dije, ok, no es que me caigan mal todos los gringos porque yo me casé con una gringuita, entonces no me caen mal. Pero culturalmente somos así y venimos a un lugar donde no queríamos venir. Yo no, que los gringos son, y tenemos toda clase de dichos, malos dichos. Yo no sé si tu país lo hace lo mismo, pero yo soy vecino, entonces es lo que decimos, ¿sí? Nos quitaron nuestra tierra. Más de la mitad del territorio mexicano es ahora Estados Unidos, ¿sí? Parte de la historia. No estoy reclamándoles, ¿sí? Ya no puedo reclamar tampoco, quién soy para reclamar, pero vengo aquí
Igual que esta mujer, esta familia tuvo que ir a Moab, a un lugar difícil, un lugar terrible, un lugar con mala reputación. Pero te voy a decir que en cualquier lugar que tú vayas vas a encontrar gente buena y gente mala. ¿Es verdad o no es verdad? No es el lugar que hace la gente buena o mala, son la misma gente. Y fueron ahí, se encontraron dos muchachas, llevaban sus dos hijos, Elimelech y Noemí llevan dos hijos. Encontraron esas dos muchachas, una se llamaba Ruth, otra se llamaba Orfa, y se casaron con ellas, pero dice en la Biblia que un poco tiempo después se muere Elimelech, el marido, se muere Mahlón, el hijo, y se muere Kelión, el otro hijo. Y la mujer, Noemí, placentera, se pone triste y decide regresar a su tierra donde ella era. Y ahí es donde empieza parte de la historia. ¿Sí? Déjame ver. ¿Sí? Llegan hasta ella le dice a sus nueras, sus nueras la acompañan a la frontera, llorando con ella la desgracia de haber perdido sus maridos, la desgracia de estar solas como mujeres viudas, la desgracia de no tener futuro. En aquel tiempo no había welfare, no había de que el gobierno te mandaba tu chequecito cada semana o cada mes o cada año, no había nada de eso. Las mujeres viudas podían morir porque si tú tomabas a una mujer viuda era tu responsabilidad y tú tenías que alimentarla, cuidar de ellas. Entonces lo que pasaba con las mujeres viudas es que eran como arrinconadas fuera de la sociedad. Y ahí dejaban que la mujer pudiera hasta morir. El caso de Elías, ¿se acuerdan del profeta? Que llegó a la casa de una mujer viuda. Le dijo, ¿qué tienes tú? Dijo, pues nada más tengo esta botella de aceite y después de eso me voy a morir yo y mi hijo. Esa mujer después produjo mucho aceite, pero esa era la idea de las mujeres viudas. Tenían hasta donde podían y después, si no había más, fallecían fácilmente. En pueblos extranjeros, en pueblos judíos había una situación diferente, los voy a explicar en un momento. ¿Sí? Pero llegan hasta cierto punto y ahí Noemí le dice a sus nueras, a Ruth y a Orfa, dicen, ya váyanse, ya no tengo más hijos para darle. Y aunque yo pudiera tener un hijo, ya era anciana la mujer, ¿a poco van a esperar a que crezca mi hijo y se los pueda dar como esposo? No puede pasar ya más eso. Váyanse, van a tener más oportunidad en su casa que siguiéndome a mí. Regresen con sus parientes. A lo mejor ahí por lo menos tienen oportunidad. Las dos lloran. Orfa le da un beso a Ruth, da la vuelta y regresa a su casa de sus padres. No se le culpa, no se le juzga. Yo quizás cualquiera de nosotros haría lo mismo. Hay más oportunidad allá que acá, entonces mejor me quedo allá. Y Ruth hace una decisión que cambia su perspectiva del mundo y cambia su futuro a partir de ese momento que hace esa decisión. Ella le dice, a donde tú vayas, no me pidas que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde tú vivas viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y aquí que lo único que nos va a separar entre tú y yo va a ser la muerte. Híjoles, tremendas palabras de una amiga. Ya no la nuera nada más, ya no podía tener esperanza de que le va a dar otro hijo. ¿Recuerdan la ley del levirato de Tamar? Que el hijo se casaba con la viuda y el otro hijo hasta que tuviera descendencia. Ya no tenía oportunidad de tener otro esposo. Entonces ella dice, tu suerte será mi suerte, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Eso es una amistad. No la seguía porque le iba a dar dinero, que tenía una viuda, nada. No le servía porque le iba a dar cierto prestigio en el pueblo donde iban a llegar. No tenía ningún prestigio, era una viuda nada más. No la seguía por ningún interés personal, le siguió porque amaba a esa suegra. Y está la cosa difícil, ¿no? ¿Cuántos aman a sus suegras? ¿Sí? Ya sé que hay chistes malos de las suegras, pero yo soy bien bendecido por mi suegrita. ¿Sí? La quiero mucho a mi suegra. ¿Sí? Tuve doble bendición, una esposa y una buena suegra. Es más, eso se puede llamar doble bendición o triple bendición, porque la suegra era de por dos.
Qué bueno es tener una buena suegra así, ¿no? Que la puedas amar y decir, yo le cuido, usted es como mi madre ya, usted ya va a ser. Qué bendición sería que una persona dijera así, sí. Ruth muestra mucha lealtad, renuncia a su tierra, a sus dioses, a su seguridad. La fidelidad de Ruth nos desafía a ser constantes a nosotros en nuestras relaciones, especialmente en los momentos de prueba. ¿Quieres saber quién es verdaderamente un amigo o una amiga? Pues deja que te vaya mal y vas a ver quién verdaderamente es tu amigo y tu amiga. No es cuando te va bien. Algunos mexicanos regresan a su tierra con un montón de dólares a pasar las vacaciones y le salen amigos hasta abajo de las piedras, ¿sí? Por todos lados tienen amigos. ¡Hey, amigo, venga! Y lo invitan para que él pague, ¿no? Se le acaban los dólares y el amigo se queda sin amigos. Ya tiene que regresarse con el dedo gordo, porque no tiene ni para pagar el camino de regreso. ¿Sí? Los amigos valen nada más lo que a veces las personas tienen. Pero en esta situación, esta mujer enseña que es una bendición grande estar con las personas con las que podemos contar. Y me gustaría que encontrara gente así, ustedes saben. Ella estaba dispuesta a seguir a un Dios que no conocía. ¿Recuerdan? Moab venía de una descendencia que estaba con mala reputación, tenía mala fama, y aparte había adquirido unos dioses que eran sanguinarios. Un tal Chemos era el dios principal de ese lugar. Ese dios era el dios de la fertilidad, y no nada más la fertilidad, también de la guerra. Entonces, si tú querías que te fuera muy bien, tenías que sacrificar animales a ese Dios. Bueno, estatua nada más, porque Dios nada más hay uno. Pero si querías que te fuera muy bien, estás completamente seguro, como tener los pelos en la mano, tenías que sacrificar a tu hijo. Y muchos lo hacían. Sacrificaban a sus hijos para que les fuera muy bien. Ese Dios era así de sanguinario. Te pedía lo mejor que tenías y la gente podía dar hasta sus hijos. Eso no es el único lugar que ha pasado eso. Recuerdo cuando los misioneros llegaban a la India, algunas historias que leí en algunos libros. Llegaban y veían a las mujeres tomar a sus hijos. Y si una mujer tenía dos hijos, uno enfermizo y otro bien sano, agarraban al sano y lo arrojaban al río Ganges para pedir bendición para ellas. Y uno les preguntaba, ¿por qué? Decían, porque le quiero dar lo mejor que tengo al río, al lago, al Dios que tenían ellos. Ella estaba quitándose toda esa idea que tenía del pasado y decir, yo voy a empezar algo nuevo, una relación nueva. No iba con una idea de que yo conozco a Dios, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que bendice, porque les iba mal. ¿Qué clase de bendición había en una mujer viuda que habían perdido a su esposo y sus dos hijas, o sus dos hijos? ¿Qué clase de bendición había? Ella decía, yo voy a seguir a tu Dios, quien quiera que sea. ¿Sí? Allí sigue la historia. ¿Sí? Ella llega a Belén. Inmediatamente las mujeres de la vecindad empiezan a rodearla y todo se corre el rumor. Llegó Noemí de regreso, y van a ver a Noemí, ¿sí? Y Noemí, qué bueno que venís, Noemí. Y ella dice, ya no me llamen Noemí, que significa placentera, dichosa, bendecida. Llámeme Mara, que significa amarga, que significa dolida, que significa quebrantada. Porque Dios dice, me ha quitado todo lo que tenía, ya no tengo nada, me ha despojado de todo lo que yo tenía. Llámenme Mara, estoy amargada. Y la gente obviamente la ve con tristeza. Y ve también a esta chica moabita, los enemigos, los que no querían, una de ellas viniendo a vivir junto con Noemí. Y esta Noemí, ahí empieza a ver unas características de una buena mujer
que si tú lo tomas en serio, si eres varón sobre todo, busca esas características, porque vale la pena encontrar una mujer así. Yo creo que si pudiera describirlo con pocas palabras, sería una mujer todoterreno. Alguien me dijo esta frase y se me quedó, todoterreno. Que no nada más está cuidando las uñas que a veces se le despintan o se le pintan, o que si se le chuecan, que qué color nuevo, que puede trabajar con sus manos. Ella le dice: déjame ir al campo a recoger espigas detrás de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ruth ahora se quedan, son viudas las dos. La ley decía, en el tiempo sobre todo de cosecha, que los que estaban cosechando iban y los gavillas, los manojos de cebada y de trigo la echaban dentro de la carreta, y a veces se caían unas cuantas migajas. Y decía la ley de la Biblia, Deuteronomio decía: si se te caen algunas migajas o gavillas, déjalas ahí, no las recojas, déjaselos para los pobres, para los huérfanos y para las viudas y para los extranjeros. Es más, ahí en Deuteronomio dice: amarás al extranjero como a ti mismo. Antes de que dijera, bueno, también dice eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la Biblia también dice: amarás al extranjero como a ti mismo. Amén. Había una viuda y había una extranjera. La viuda se quedó en casa, era una anciana ya. La joven fue a trabajar con sus manos. Esa clase de mujeres vale la pena, ¿sí? Que pueden cambiar una llanta, que no tienen que esperar al mecánico para que venga a cambiar una llanta, que aprenden así, no tienes que cambiar todo el tiempo llantas, ni dedicarte a cambiar llantas, pero que pueden hacerlo porque saben hacerlo. Y si lo saben, qué bueno que lo saben hacerlo, ¿sí? Que para plantar una planta no tienen que traer al marido para que haga un hoyo en la tierra, que lo pueden hacer ellas. Que pueden ensuciarse las manos. Ya estoy poniendo muy en alto el nivel de mujeres, ¿verdad? Ya estoy criticando algunas quizá, ¿sí? Pero mujeres deben estar listas. No quiere decir que tienen que dedicarse a trabajos así, quiere decir que saben cómo hacerlo, ¿sí? Que pueden ensuciarse las manos si es necesario. Y esta mujer era así, ¿sí? Tomó la iniciativa de trabajar en los campos para sustentar a su familia, mostrando humildad y disposición para el esfuerzo. Y Dios honra el trabajo honesto y provee por medio de nuestra diligencia. O sea, reconocer que nuestras acciones diarias pueden ser el terreno donde Dios obra su plan, ¿sí? O sea que cuando tú empiezas a hacer lo que te toca hacer, Dios hace el resto. Pero no puedes estar esperando, como esa es la otra parte de las historias de Walt Disney, de Disneylandia, de Disney, que las princesas solamente se quedan en sus casas esperando que venga el príncipe a salvarlas, y no hacen nada, ¿sí? No tienen que hacer nada porque son princesas, nada más tienen que esperarse y un príncipe las va a salvar. Y si tú crías a tu hija con esa mentalidad, la estás haciendo, la estás destruyendo, porque una mujer tiene que también valerse por sí misma. ¿Qué hace una mujer cuando el marido las deja? Ya no puedo hacer nada, no sé hacer nada, no tengo nada de habilidades, y se queda derrumbada y derribada completamente. Pero una mujer que dice: pues si me deja, pues yo puedo aún sacar adelante a mis hijos, yo tengo manos, yo tengo fuerza, yo tengo voluntad, y yo voy a salir adelante, como sean las cosas yo voy a salir adelante. Esa clase de mujeres es la que vale la pena tener y no dejarla, ¿sí? Tiene la ayuda de Ruth. Ruth ahí también, en cierta manera, tiene su manera de actuar. Déjame decirte qué pasó, ¿sí? Bueno, cuando están en ese tiempo, sale a trabajar, llega a un campo. En ese campo había un hombre. Ese hombre, lo presento, se llamaba Boaz o Boaz, cualquiera de las dos formas está correcta, porque el alfabeto hebreo no tiene vocales, entonces puede ser Boaz o Boaz, cualquiera de las dos formas. Y él era dueño de varias tierras, un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre soltero. Ya se empiezan
ve la dirección, ¿verdad? Soltero, soltera, ok, ya empieza a verse el romance. Pero déjame decirle que en la Biblia no había romance. No había romance. ¿Sí? El papá decía, junto con el papá de la otra familia, decían quién se casaba con quién. Y si tú no querías a la persona, pues lo ibas a querer al final de cuentas. ¿Sí? Y si se podía, déjame decirte que está comprobado que se puede hacer eso. ¿Sí? Ahorita ya somos románticos y yo me enamoro. Y por eso que me enamoro hago cualquier tontería. Pero sabes que químicamente el amor dura solamente 6 meses. A los que más bien les va, les dura 18 meses y ya después de ahí ya se les acaba el romance. Y ya queda el compromiso de estar con la persona con la que decidiste pasar tu vida. Ya no es que a los 20 años, 10 años de casado, llegas pensando que llegas volando a tu casa para ver a la princesa que te está esperando. Ya no hay nada de eso después de 10 años. Llegas porque quieres ver a la mujer que te ha acompañado en los días difíciles, en los días de bendición y en los días de tristeza, en los días de alegría y de enfermedad y de salud y en esos días ella ha estado contigo y llegas pensando, yo quiero ver a esa mujer porque esa mujer vale la pena. Se acaba el romance. Y en ese tiempo, eso es lo más parecido a una historia de romance que está en la Biblia. Pero la Biblia no enfatiza el romance en ninguna parte. ¿Sí? No tienes que enamorarte de la chica para que, a veces por eso tantos divorcios, no sé si últimamente por eso tenemos ese problema, pero no lo voy a discutir, ¿sí? Solamente les presento el plan de que encuentra a ese hombre. ¿Sí? Ese hombre ve a esta chica y se le hace extraña y está vestida diferente. No era del lugar, era moabita, no era israelita. Y pregunta, ¿y quién es esa chica? Y los trabajadores le dicen, pues esta chica ha estado trabajando desde la mañana y no ha descansado. Ella vino con su suegra Noemí, se murieron sus esposos, se murieron sus esposos de ellas, y ella vino acompañando a su suegra y no ha dejado de trabajar. Y le dice, va con esta chica y le dice, oye, dice, que Dios te bendiga por haber hecho eso, que acompañaste a tu suegra, ¿sí? Y no vayas a ningún otro campo, quédate aquí nada más. Y le dice, quédate, y es más, cuando sea la hora de comer, agarra del pan también de los trabajadores. Ya no voy a decir que no te molesten, que no te hagan ninguna cara ni ninguna cosa, vas a comer junto con ellos. Y quédate conmigo nada más, en este campo nada más haces el trabajo. Y le dice a los hombres eso, déjenla, y es más, de vez en cuando tienen un poquito extra para que lo recoja ella. ¿Sí? Le va también, que dice en la Biblia que llega hasta con 20 kilos de trigo, ahí cargando duro. ¿Sí? Y su suegra llega a su casa y le dice, ¿y cómo tanto? ¿Sí? O sea, las viudas normalmente es poquito, ¿sí? Para cada día, tú traes mucho, ¿cómo fue eso? Y dice, pues yo no sé, pero conocí a un hombre y ese hombre me dijo que podía cegar en su campo y me dijo que también que no fuera a otro lugar que nada más ahí. ¿Cómo se llama él? Y se llama Boaz. Y dice, bueno, ese es un pariente redentor. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Él es alguien que puede redimirte o redimirnos. Después voy a hablar un poquito más de eso. Y le da unas ideas. Déjame decirte qué ideas. Consejos de una madre a su hija para encontrar marido. Ahí les va lo que le dijo a Noemí, a Ruth. ¿Sí? La puedes apuntar para que le digas a tu hija también lo mismo. ¿Sí? Ok, ya pasó todo el tiempo de la cosecha, estaban celebrando ahora de que tenían ya toda la cosecha y sabían hacer una gran fiesta, y le dice Noemí a Ruth, la suegra a la nuera, le dice, te vas a bañar bien. ¿Sí? Entonces, repítanlo, madres, a sus hijas, te bañas bien, ¿sí? No desde chimoltrufia, ¿sí? Te bañas bien, ¿sí? Te vas a poner perfume, te vas a ungir, te vas a poner tus mejores vestidos, o sea, porque trabajando en el campo, o sea, no vas con tu mejor vestido. Algunas intentan trabajar en alguna empresa y llegan todas bien pintaditas y todo, y no quieren ni hacer nada, ¿sí? Pero cuando uno va a trabajar, ¿sí? Y vas a quitarte la ropa de trabajo y te vas a poner una ropa bonita, ¿sí? Y vas a ir a la era, ¿sí? O sea, que
cuarto consejo: primero bañarte bien, ponerte perfumito, vestirte bonita, y después vas a ir a donde tienes que ir. Y o sea que no puedes estar esperando que llegue tu príncipe a tu casa. Tienes también que salir de vez en cuando a la reunión de jóvenes, a la conferencia, al concierto. No vayas a lugares donde te vas a encontrar personas equivocadas. Si te vas a un bar, te vas a encontrar un borracho, obviamente. Si te vas a una discoteca, te puedes encontrar un hombre que va a estar tratando de explotarte. Si va al lugar correcto. La manda, ve a la era, ¿sí? Y ya el otro consejo no se lo voy a decir, bueno, no se lo voy a poner en su mente, porque ese consejo nada más era para ese tiempo. Y dice: mas no tendrás conocer al varón hasta que él haya dado de comer y beber. Aunque también es otro consejo también, ¿sí? Hasta que el varón, conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Okay, quizá por la cuarta cosa o la quinta cosa, no sé cuál va, ¿sí? Dale de comer al tipo ese, el novio que tiene, ¿sí? Barriga llena, corazón contento. Se van a portar mejor si están contentos y bien comidos, ¿sí? Ya después, eso no lo voy a recomendar, ¿sí? Y notarás el lugar donde se acueste, y irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. O sea, no vas a decirle eso a tu hija, por favor, porque va a estar escalando el edificio del tipo aquel y va a quererse meter por la ventana, y no quiero nada de eso, ¿sí? Era una costumbre de aquel tiempo. La costumbre de aquel tiempo era que si alguien quería someterse a otra persona, se ponía a los pies de la otra persona. ¿Han escuchado esa expresión y la han cantado en algún momento? A los pies de Cristo. ¿Qué significa a los pies de Cristo? Significa rendirse delante de Dios. ¿Qué significa pasar al altar a orar? Decirle: Señor, no sé cómo hacerle más, no sé qué hacer, confío en ti ahora, ayúdame a hacer lo que tenga que hacer. A los pies de Él. Y le vas a decir: tú eres un pariente redentor, redímeme, o sea, cúbreme, o ponme. No le dijo vete desnuda, o vete semidesnuda, o vete con no le dijo nada de eso. Le dice como vestidos bonitos, como una mujer normal, elegante, una mujer fina, vas a ponerle a los pies y vas a decir: redímeme. Eso es lo que le vas a decir. Y eso es lo que pasó, ¿sí? Ella dice: todo lo que me mandes, eso haré. Y lo que tienen que hacer las hijas, si hay alguna hija aquí, escuchen a sus madres. Tienen mucho que decir. Escúchenlas, porque ellas tienen la sabiduría del ser una mujer que ha experimentado la vida. ¿Sí? Cuando están en ese tiempo de con este o con aquel o con cuál, no le preguntes a las chicas que están igual de atarantadas que tú, ¿sí? Están igual que tú, ¿sí? Pregúntale a alguien que sepa, alguien que haya pasado la vida, alguien que haya experimentado, alguien que tenga conocimiento de la vida y te diga: mira, ese toma demasiado, es golpeador, qué sé yo, y te va a decir lo que puede pasar. Noemí instruye a tu salud para que vaya al campo de box. La actitud de Ruth muestra una fe obediente, siguiendo las instrucciones de Noemí, incluso en un momento delicado. Su guía siempre va a apuntar hacia la redención. A veces la obediencia a Dios nos lleva a lugares incómodos. No era tan fácil una mujer ir a ponerse a los pies de un hombre y decirle: redímeme. Estamos dispuestos a obedecer y confiar en el plan de Dios. Incluso cuando no entendemos completamente el resultado, es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Sí? Y aquí hay una palabra que se llama Goel. Goel es la palabra que utilizamos en español que se dice redentor. ¿Han escuchado redentor? ¿Han escuchado redimir? ¿Han escuchado a Divino Redentor? ¿O Iglesia del Redentor? ¿O Iglesia del Divino Redentor? Esa es la palabra Goel. Goel aparece 44 veces en el Antiguo Testamento, y 23 de ellas solamente aparecen en el libro de Ruth. 23 de ellas, Goel. Él es el Redentor, es el que te redime. ¿Y qué significa que eso que te redime? Él es el que te liberta. Él es el que paga para que tú puedas tener libertad una vez más. En algunos momentos de la historia de Israel,
La gente estaba tan pobre que se vendía a sí mismo, en el sentido de que yo voy a ser esclavo tuyo, solamente paga todas mis deudas que tengo. Y las personas se podían vender. Y quedaban en esclavitud por muchos años. Pero si un pariente pagaba para que le dieran libertad otra vez a la persona, esa persona era libre. A esa persona se le llamaba redentor, el que pagaba para que alguien pudiera ser libre. También en el contexto de matrimonios, ¿recuerdan lo que les expliqué del levirato? Que se casaba un hombre con su esposa, se moría el hombre, el hermano tenía que casarse. Si se moría otro hermano, el siguiente hermano tenía que casarse. A ese hombre que se casaba se le llamaba también el redentor, porque redimía el nombre de la persona que había muerto. Pero si se acababan todos los hermanos y no había más hermanos, como en el caso de Ruth, el pariente más cercano, el primo, el tío, algún por ahí pariente que quisiera redimirla, que quisiera pagar para que pudiera tomar otra vez su autoridad que tenía anteriormente, originalmente, lo podía hacer. Y ahí aparece esa palabra Goel, es la palabra Goel en hebreo, que significa redentor, el que paga por ti, el que está dispuesto a pagar el precio para que la otra persona sea libre. Y ahí vayan entendiendo cómo este pasaje va teniendo más importancia de lo que uno había pensado, ¿sí? Porque vos se pueden ser como redentor, pero Jesucristo también es nuestro redentor. Él pagó el precio para que yo pudiera ser salvo. Él pagó el precio. Él es mi redentor. Y el libro de Job, yo sé que mi redentor vive, y aunque estuviera muerto, Él me va a levantar del polvo. Redentor. Dios es nuestro Goel, es el que pagó por nosotros. Nosotros éramos esa idólatra mujer que se puso a los pies del hombre y le dijo que le redimiera. ¿Sí? Pero había un caso interesante también, ¿sí? Involucra un costo. Vos tomó a Ruth y asumió la responsabilidad de ella y dice, yo quiero redimirte, pero hay alguien más cerca que yo. ¿Sí? Él tiene la autoridad para redimirte antes que yo, porque yo no soy el pariente más cercano que tienes. Hay un pariente más cercano. Voy a hablar con el pariente más cercano y le voy a decir que te redima. Y si no quiere redimirte, yo te voy a redimir, pero si él quiere redimirte, yo no puedo hacer nada. Entonces, sucede lo siguiente, ¿sí? Se sienta, la gente que juzgaba en aquellos tiempos, no había juzgados, se sentaban en la puerta de la ciudad. Él va ahí a esperar al hombre que era antes que él. Y la cosa interesante de este pasaje es que a este hombre la Biblia le llama fulano. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Fulano? ¿Quién es fulano? Un fulano, ¿verdad? Cualquiera puede ser fulano. Ruth 4:4 dice fulano. Léelo para que... No, eso no es cierto. Ruth 4:4 dice fulano. Ahí se encuentra al fulano y le dice al fulano, oye, te toca redimir a Noemí y a Ruth, ¿sí? Y el hombre dice, oh, me quedo con la tierra. Sí, me quedo con la tierra, ¿sí? Pero después le dice, pero tienes que quedar también con la mujer y darle hijos. Y dice, a ver si le doy hijos a ella y luego mis hijos y luego mi familia y su familia. No, mejor no acepto eso. No sé si hubiera algún simbolismo, quizás el simbolismo podría ser que en el contexto bíblico, que nosotros estábamos juzgados por la ley, y la ley fue quitada de nosotros por alguien que nos amó, la gracia, Dios mismo. Entonces a lo mejor ese fulano era la ley, pero también quizás ese fulano era el que debía estar en la historia de Jesucristo. Él podía fácilmente estar en su nombre escrito en la historia de Jesucristo, pero decidió solamente ser un fulano y no se atrevió a dar un paso más. Y eso nos reta a nosotros. ¿Te estás atreviendo a dar un paso más para servir a Dios? ¿O solamente quieres ser un fulano o una fulana? ¿Sí? ¿Quieres que tu nombre aparezca en el libro de la vida?
O solamente estás llevándote la tranquila, sin muchos contratiempos, sin muchas responsabilidades, porque es una responsabilidad tomar a una mujer. ¿Quieres hacer un paso más y entregarte a Dios y que tu nombre se escriba, o quieres solamente llevártela tranquila? El día que tomes el campo de Manoramí, también tomarás a Ruth Moabita. El pariente más cercano estaba dispuesto a redimir la tierra, pero no a asumir la responsabilidad de casarse con Ruth, pues esto podía afectar su herencia. ¿Quieres, en cierta manera puedo decirlo en otras formas, quieres solamente recibir la bendición, pero no quieres comprometerte con Dios? Y otra de las cosas que hacían en aquel tiempo es que si la persona decía, no quiero responsabilizarme de eso, la manera de hacer el negocio era que cuando decía que no, se quitaba su zapato y se lo daba a la otra persona. Y en la casa de esa familia que se quitaba el zapato era conocida como la casa del sin zapato, así se llamaba. ¿Sí? Tenía también su simbolismo, no voy a entrar a profundidad en eso, pero ya voy a ir terminando, ya se me está acabando el tiempo. Redentor Goel, vos tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y le dio Jehová que concibiese y diese a luz un hijo. Sí. Vos como Redentor, vos es un tipo de Cristo, alguien que rescata y restaura y da un futuro. Y Dios tiene un propósito. Aún en las situaciones más oscuras, ella, una extranjera, se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Aún cuando no podemos ver el panorama completo, podemos confiar en que Dios está obrando para bien. Y unas últimas cosas. Estas palabras. No me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Es una poesía eso. Es una poesía que me gustaría que te aprendieras, que se la dijeras a Dios mismo. Yo quiero estar contigo, Dios. Yo quiero ser parte de ti. Ella tuvo un bebé. A bebé le llamaron Obed, que significa siervo de Dios, obediente. Obed tuvo otro hijo. Su hijo de Obed se llamaba Isaí. Isaí tuvo 7 hijos. El más pequeño de ellos se llamaba David, el famoso rey David. Entonces Ruth, una extranjera, una idólatra, una moabita, una mujer que estaba fuera de la genealogía de Jesucristo, pasó a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Y esta bisabuela de David posiblemente hasta conoció a David y quizá también lo haya cargado y le haya contado alguna vez su historia, la historia de Ruth, de cómo fue parte de la Biblia. Y por último, para meditar, Ruth y nosotros, al igual que Ruth, podemos confiar en que Dios tiene un plan para redimirnos y darnos un propósito eterno. Invitación. Reflexionar sobre tu vida y confía en que Dios puede obrar redención y propósito en tus circunstancias. Y un desafío, vive con fe y obediencia, sabiendo que Dios trabaja todas las cosas para bien. El grupo de alabanza puede pasar. Somos inmigrantes todos nosotros. Vamos solamente de paso. Parece que las cosas no cambian mucho. Pero yo te voy a decir que si tú tienes que en algún momento regresar a tu tierra, porque tienes que regresar a tu tierra, si Dios está contigo, donde quiera que tú vayas vas a estar en paz. Si tú te tienes que quedar aquí, no pienses que estar aquí ya es el paraíso. Este no es el paraíso. Este solamente es otra tierra igual a muchas tierras. Entonces no confíes en dónde estás, confía en quién está contigo. Y Dios está contigo. Y si alguien no está con Dios y quiere dejar de ser un fulano o una fulana, cuando termine la oración última que vamos a orar, te voy a invitar para que pases al altar y le digas: Señor, yo quiero también tomar mi responsabilidad, quiero ser parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús.